Buenos días, Dre, Gray y Ugeles a nivel nacional. Bienvenidas a la asistencia técnica sobre el registro en el sistema informático de monitoreo de expedientes para el cumplimiento del segundo tramo del indicador 6.1, porcentajes de casos de presunta violencia sexual en contra de estudiantes reportados en el CICB, que son registrados oportunamente en el CIMEX. Quiero iniciar expresándoles un saludo cordial por parte de la jefatura de la OTEPA. Quiero iniciar expresándoles un saludo cordial por parte del jefe de la OTEPA, el doctor Luis Salazar Salazar. Mi nombre es Gretel Gil, soy abogada para el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes y voy a estar a cargo de la primera parte de la asistencia técnica, ¿no? Recordarles que se está compartiendo por el chat el link de la asistencia para que puedan registrar su participación y asimismo a través del chat pueden realizar sus preguntas, las cuales van a ser resueltas al final de la asistencia técnica. También al final de la AT vamos a compartir un enlace que contiene la encuesta de satisfacción, el cual si ustedes la llenan podrán descargar los PPTs de la asistencia técnica. Hay que recordar que el objetivo de esta asistencia técnica es brindar orientaciones a ustedes como registradores del CIMEX para que puedan realizar de manera adecuada y oportuna el registro de los reportes ICB en el CIMEX para el cumplimiento del segundo tramo, conforme a las consideraciones del indicador 6.1. En esta primera parte vamos a abordar esencialmente cuál es la base legal que regula este indicador 6.1 y cuál es la información que debo registrar. Entonces, como cualquier proceso o funciones que me encargan a mí como trabajador, primero tengo que conocer cuál es la base legal que regula el proceso que me han asignado o las funciones que me han asignado. Teniendo en cuenta esto, el sistema informático de monitoreo de expedientes está regulado por dos resoluciones ministeriales. La primera es la resolución ministerial 308-2004 Minedu, que oficializa el uso del CIMEX en la CIGED desde el 15 de julio del año 2014. Y la segunda es la resolución ministerial 636-2018 Minedu, que indica, no, esta resolución regula el uso del CIMEX, ¿no? Establece quiénes son las personas que participan al momento de registrar la información, cuáles son sus funciones y cuál es la información que yo debo registrar. Entonces tenemos que para el sistema informático de monitoreo de expedientes yo tengo que tener en cuenta dos resoluciones ministeriales, ¿no? La primera es la 308-2014. Ahí ha habido un error, sale de 2024, pero es 2014, que regula el oficio, el uso del CIMEX en ACIGED desde el 15 de julio del año 2014. Y la segunda es la resolución ministerial 636-2018 Minedu, la cual me establece qué es lo que tengo que registrar en el CIMEX, cuáles son mis funciones y cuáles son las demás personas que intervienen. Entonces, si soy designado como registrador del CIMEX, es muy importante que yo internalice qué me dicen ambas resoluciones ministeriales. ¿Verdad? ¿Qué es la información que debo registrar en el CIMEX? ¿No? De acuerdo a la resolución ministerial 636-2018 Minedu, me indica que yo voy a registrar dos cosas en el CIMEX. La primera, voy a registrar las denuncias administrativas, pero cualquier denuncia, no, sino las denuncias administrativas que sean derivadas a las comisiones especiales o permanentes de procesos administrativos disciplinarios para docentes o las denuncias administrativas que sean derivadas a la Secretaría Técnica. Entonces, si la denuncia administrativa ha ingresado Mugel, DRE y GRE y esta no ha sido derivada ni a la CEPAT ni a STOIPAT, yo no puedo registrar nada en el CIMEX. Como primer paso, necesito que la denuncia administrativa llegue al órgano competente de investigación, que son las comisiones especiales o permanentes o la Secretaría Técnica, dependiendo del régimen laboral del denunciado. Y el segundo supuesto de registro de información ya es la información de los procesos administrativos disciplinarios que se originen a raíz de esta denuncia administrativa. Entonces tengo dos puntos que tengo que registrar. Uno, mi denuncia administrativa y dos, voy a registrar los procedimientos administrativos disciplinarios que se deriven, que se originen de esta denuncia administrativa, ¿no? Hay que recordar que el CIMEX está diseñado conforme va avanzando un expediente físico, ¿no? Conforme va avanzando el trámite de un expediente físico. En la primera etapa del CIMEX tenemos el registro de la denuncia en sí misma y posteriormente está diseñado con las etapas del expediente administrativo físico, informe preliminar, informe de precalificación, recomendación de inicio de PAT o no,
informe final o informe de órgano instructor y la toma de decisiones. ¿Y por qué el CIMEX está diseñado conforme a las etapas que cuenta un expediente en físico? Porque el CIMEX es una base de datos que refleja el trámite que realizan las comisiones especiales, las comisiones permanentes o secretaría técnica. Entonces, si yo tengo un expediente en físico, ¿no? Supongamos el expediente 48-2015 de la Secretaría Técnica de MIUGEL, ¿no? Y ese expediente está en informe preliminar, ¿no? Yo reviso el expediente físico y el último acto administrativo que se emitió es el informe preliminar. Si yo reviso el CIMEX, ¿no? Y digito ese número de expediente, tiene que haber relación. Es decir, cuando yo visualice ese expediente en el CIMEX, ese expediente también tiene que estar en etapa de informe preliminar y tiene que haberse registrado el número del informe y su fecha, con los demás datos que me pide esa etapa. Si yo tengo el expediente en físico, solamente con ingreso de la denuncia, todavía no he hecho ninguna investigación, ¿no? Cuando yo visualice ese expediente en el CIMEX, va a estar en etapa de ingreso de expediente, ¿no? Como vuelvo a indicar, el CIMEX es un reflejo de cómo está avanzando ese expediente en físico. Muchas veces se ha detectado que cuando se hace la búsqueda de un expediente en el CIMEX, tenemos que el expediente está en etapa de ingreso de expediente. Y cuando llamamos a la UGEL, DRE o GRE para indagar sobre este caso, me dicen, no, ese caso ya concluyó con una absolución, supongamos, por ejemplo, con una absolución, ¿ya? Hace 2 años. Pero si yo reviso el CIMEX, ese expediente todavía está con ingreso de expediente. Entonces, lo que tiene que hacer la UGEL es actualizar la información del expediente conforme a las actuaciones que vayan generando las comisiones o secretarías técnicas, ¿no? Como un paréntesis, ¿no? El CIMEX nació con la intención de coadyuvar a las UGELes y a las DRE para que puedan sacar los reportes de los casos que tienen sus secretarías técnicas y sus comisiones, para que ustedes mismas controlen sus plazos, ¿no? En función de que ese CIMEX tiene que estar actualizado siempre conforme va avanzando el expediente en físico. Entonces, en conclusión, ¿qué información yo tengo que registrar en el CIMEX? Uno, las denuncias administrativas. Apenas me llega una denuncia a la comisión especial, a la comisión permanente o secretaría técnica, yo tengo que registrarla en el CIMEX. Para eso tengo el plazo de 2 días hábiles desde que ha sido derivada, en el plazo máximo de 2 días hábiles. Y dos, voy a registrar la información de ese expediente administrativo, de ese expediente administrativo conforme vaya avanzando y de acuerdo a las actuaciones que realicen los órganos competentes, que son las comisiones especiales, comisiones permanentes o secretaría técnica. En este flujograma tenemos el proceso común de atención de una denuncia, ¿no? Tengo una denuncia administrativa que ingresa a la mesa de partes de la UGEL, del ADRE o de la GRE, ¿no? Esta denuncia puede provenir de un reporte CICB o no, ¿no? Una vez que ingresa a la mesa de partes de la UGEL, DRE y GRE, se tiene que derivar a los órganos competentes de acuerdo al régimen laboral del denunciado, ¿no? Si son docentes, se va a derivar a las comisiones y si es personal administrativo, se va a derivar a las secretarías técnicas. ¿Y cuándo entra a tallar el CIMEX? Una vez que la denuncia ha ingresado a cualquiera de estos órganos, tengo 2 días hábiles para registrar la denuncia en el CIMEX, ¿no? En la primera etapa que se llama ingreso de expediente. En esta etapa voy a registrar los datos de la denuncia administrativa, voy a registrar si se emitió una medida preventiva y posteriormente voy a actualizar la información de ese expediente. Entonces, el CIMEX entra a tallar si es que la denuncia administrativa ha sido derivada a las comisiones especiales, comisiones permanentes o a la Secretaría Técnica. Mientras no ingrese la denuncia a estos órganos, yo no puedo registrar nada en el CIMEX. El requisito fundamental es que la denuncia administrativa sea derivada a los órganos competentes. Dentro de la resolución ministerial 636-2018 Minedu, se establece 3 perfiles de acceso al CIMEX. El primer perfil es el del de registrador,
El segundo es el de administrador y el tercero es de administrador regional. El primer perfil de registrador, ¿no? Está a cargo de una persona que es servidor, necesariamente tiene que ser servidor de la entidad. Es decir, tiene que ser un servidor de la UGEL, de la DRE o de la GRE, ¿no? Que va a desempeñar las labores de registrar tanto las denuncias administrativas como actualizar esta información en el CIMEX. ¿Y quién designa este registrador? Lo designa el titular de la entidad. Es decir, yo como director de la UGEL, como director de la GRE o como director de la GRE, tengo que designar al registrador CIMEX de mi entidad y lo tengo que designar mediante un acto administrativo. Una vez que designo a esta persona como registrador de mi entidad, tengo que solicitar su acceso a la OTEPA. ¿Y cómo solicito su acceso? A través del anexo 1 y anexo 2 de la resolución ministerial 636-2018. Asimismo, es importante que el registrador del CIMEX tenga un correo electrónico activo, una cuenta activa en Pereduca. ¿Y una vez que soy designado como registrador del CIMEX, cuáles son mis funciones? ¿No? Mi primera función es registrar las denuncias que son derivadas a las comisiones o secretarías técnicas de mi entidad, dentro del plazo de 2 días hábiles. Y la segunda es mantener actualizada la información de estos expedientes conforme a las actuaciones que van realizando estos órganos de investigación, ¿no? Hay que recordar que si yo, como registrador del CIMEX, no cumplo las funciones señaladas en la resolución ministerial 636-2018, esto acarrea responsabilidad administrativa disciplinaria. Ahora nos vamos al segundo perfil, el perfil de administrador. Este perfil recae en la figura del titular del UGEL, ¿no? Como adelantaba, su primera función es designar al registrador de su entidad. La UGEL, la DRE y la GRE siempre tiene que tener un registrador del CIMEX activo, porque siempre tiene que haber permanente ingreso de las denuncias administrativas y actualizar el estado de estos expedientes, ¿no? No puedo tener espacios vacíos sin que no haya designado una persona que realice esta función de registrador, ¿no? Otra función es supervisar que el registrador de mi entidad cumpla sus funciones, ¿no? Y también verificar o supervisar que la cantidad de expedientes que están registradas en el CIMEX sea acorde con la cantidad de expedientes que tienen las comisiones o secretarías técnicas. Es decir, si la Secretaría Técnica tiene 50 denuncias, yo cuando realice mi reporte, descargue mi reporte del CIMEX, tiene que visualizar 50 expedientes, ¿no? A cargo de la Secretaría Técnica. Se han ingresado también 50 expedientes a la comisión. Yo cuando haga descargo mi reporte, ¿no? De mi UGEL, voy a poder visualizar que debe haber 50 expedientes a cargo de la comisión también. Hay que recordar que lo que refleja el CIMEX es la cantidad de expedientes que tienen las comisiones y secretarías técnicas y también el estado de los mismos conforme al expediente físico que custodian las comisiones y las secretarías técnicas. Ahora nos vamos al tercer perfil, administrador regional. Este perfil está a cargo del titular de la DRE o de la GRE. Tiene similares funciones al de administrador, ¿no? Tiene que designar al registrador CIMEX de su entidad, tiene que verificar que el número de expedientes registrados en el CIMEX sea acorde con la cantidad de expedientes que ha sido derivada a sus comisiones especiales y secretarías técnicas, pero también tiene que verificar que las UGELes de su jurisdicción, ¿no? Cumplan con sus funciones de acuerdo a la resolución ministerial 636-2018. Minet. A manera de conclusión, ¿qué tengo que registrar en el CIMEX, no? Primero, para registrar en el CIMEX, mi UGEL, mi DRE, mi GRE tienen que tener registrador habilitado con acceso al CIMEX. Y dos, una vez que tenga registrador habilitado, esta persona tiene que registrar las denuncias administrativas y las medidas preventivas y actualizar la información conforme al estado del expediente físico. Hasta aquí hemos abordado la base legal que regula el sistema informático de monitoreo de expedientes en sí mismo. Ahora, como en el año 2023 se detectó que habían varios casos del CICB sobre presunta violencia sexual en contra de estudiantes por parte de profesores o personal administrativo que no están siendo investigados,
por las comisiones o secretarías técnicas a nivel nacional es que este año, dentro del compromiso de desempeño 2024, se incluyó dentro del indicador 6.1 al registro de estos casos en el CIMEX, el registro oportuno de estos casos en el CIMEX, a fin de incentivar y promover el registro de atención de estos casos por parte de los órganos competentes, que son las comisiones y secretarías técnicas de sus entidades. Al iniciar la exposición les indicaba, ¿no?, que si a mí me encargan un proceso, me encargan funciones, yo tengo que conocer primero la base legal que regula este proceso. Entonces, si yo soy registrador del CIMEX, ya conozco la base legal del CIMEX. Ahora, en el marco del indicador 6.1 de compromiso de desempeño 2024, también existe una base legal, y es la resolución ministerial 46-2024 Minedu, ¿no?, que regula la norma técnica para la implementación del mecanismo denominado Compromiso de Desempeño 2024. Esta norma técnica en el indicador 6.1 regula el porcentaje de casos de presunta violencia sexual en contra del estudiante reportados en el CICB que son registrados oportunamente en el CIMEX. Y este indicador tiene un numerador y un denominador. El denominador está compuesto por el número total de casos de violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal de la institución educativa públicos reportados en el CICB. Y el numerador está conformado por el número de casos de violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal de la institución educativa reportados en el CICB y que hayan sido registrados adecuada y oportunamente en el CIMEX. Dentro de esta misma norma técnica están las consideraciones que yo debo tener en cuenta para ver el denominador y numerador de mi entidad. Entonces, para establecer el numerador de mi entidad en el tramo 2, porque esta asistencia técnica ya está dirigida netamente al tramo 2, el denominador va a estar conformado por todos los casos reportados en el CICB por presunta violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal de las instituciones educativas públicas que sean reportados en el CICB desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre del 2024, ¿no? Se tomará en consideración todos los casos de presunta violencia sexual que cumplan con los siguientes criterios, ¿no? Que sean referentes a colegios públicos. En este caso van a estar exceptuados los COAR, ¿no? Que el agresor o el presunto agresor sea un personal de la institución educativa que tenga vínculo laboral con Adregre o UGEL, ¿no? Casos donde el agresor se encuentre debidamente identificado con el número del DNI y los casos del CICB que cuenten con denuncia, con medida de separación preventiva y que hayan sido puestos en comunicación del UGEL. Estas son las consideraciones para yo tener en cuenta cuáles son los casos que van a conformar mi denominador. Ahora, mi numerador. ¿Cuáles son las consideraciones para tener en cuenta para mi numerador, ¿no? Dice, se tomará en consideración todos los casos de presunta violencia sexual reportados en el CICB que hayan sido efectivamente registrados en el CIMEX hasta 2 días hábiles posteriores a la fecha en que la que fueron derivadas las denuncias a la CEPAP, a la Comisión Especial, Comisión Permanente o Secretaría Técnica. ¿Por qué se ha indicado el plazo de 2 días hábiles? Porque ese es el plazo que está regulado en la misma resolución ministerial 636-2018. Asimismo, otra consideración que debo tener en cuenta para mi numerador, para el cumplimiento de mi numerador, es que yo tengo que remitir el cargo de recepción por parte de la Comisión Especial Permanente de la Secretaría Técnica, ¿no? Lo tengo que remitir a un correo electrónico específico, que es cimex-cargos@minedu.gov.pe, indicando en el asunto cargo de recepción del expediente CIMEX y al costado el nombre de la entidad, ¿no? Pero esta información no puede ser remitida por cualquier persona, sino tiene que ser remitida a través del correo electrónico que tiene registrado el registrador del CIMEX de su entidad, ¿no? Entonces, para el cumplimiento de mi numerador, tengo que tener en cuenta que tengo que registrar en el CIMEX dentro del plazo de 2 días hábiles desde que ha sido derivada la denuncia a la Comisión Especial o Permanente o Secretaría Técnica. Y también tengo que remitir el cargo de recepción por parte de la Comisión Especial, Comisión Permanente o Secretaría Técnica a un correo específico.
que es cimex-cargos@minedu.gov.pe con el asunto cargo de recepción del expediente CIMEX- el nombre de mi entidad y tiene que ser remitido desde el correo del registrador del CIMEX, el correo que ellos han notificado a OTEPA cuando solicitaron el alta en este sistema. Lo que les estoy indicando sobre las consideraciones del denominador y numerador está en el mismo indicador 6.1, está en la resolución ministerial 46-2024 Minedo. Recuerden, para el cumplimiento del tramo 2, vamos a tener en cuenta los casos que estén reportados en el CICB por presunta violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal de los colegios públicos, reportados entre el 1 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. Y la fecha de cumplimiento de este indicador es hasta el 15 de octubre del 2024. A manera de conclusión, para la base legal del cumplimiento del tramo 2, del indicador 6.1 voy a tener en cuenta la resolución ministerial 308-2014 que oficializa el uso del CIMEX, la resolución ministerial 636-2018 Minedu que me indica cuál es la información que tengo que registrar, cuáles son las personas que intervienen y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Y tres, la resolución ministerial 46-2024 que contiene las consideraciones para la evaluación del tramo 2 del indicador 6.1, ¿no? Recuerden que cuando ingresa una denuncia, ya sea que provenga de un reporte CICB u otro, esta denuncia tiene que ser derivada a los órganos competentes para investigar, ¿no? Esta competencia ya ha sido dada por la ley de reforma magisterial o por la ley de servicio civil, dependiendo del régimen laboral del denunciado. Una vez que la denuncia es derivada a mi comisión o a mi secretaría técnica, recién yo puedo registrar en el CIMEX. Mientras la denuncia no sea derivada a estos órganos, yo no puedo registrar esta denuncia administrativa en el CIMEX. Hay que recordar también, muchas veces nos consultan, ¿cómo puedo saber cuáles son los reportes del CICB del tramo 2? ¿No? Hay que recordar que dentro del sistema CIMEX existe una pestaña que se llama Integración CICB-CIMEX, que la van a explicar a continuación. Y también pueden conocer la cantidad de reportes que tiene su entidad a través del área de convivencia escolar de su misma entidad. En esta etapa del tramo 2 del indicador 6.1 se está evaluando cómo el registro adecuado y oportuno de la denuncia. Otra consulta que muchas veces nos hacen es, ¿qué se registra? ¿La información de la denuncia en sí misma o la información del documento de derivación de la denuncia? Es decir, nosotros tenemos la denuncia, ¿no?, administrativa y luego tenemos el documento emitido por el director del colegio hacia el director, ya sea del UGEL, ¿no?, remitiendo esta denuncia. Puede ser que en la denuncia se narren hechos de tocamiento indebido, pero en el documento de derivación indicaron violencia psicológica. Hay que recordar que lo que se registra en el CIMEX es la información de la denuncia en sí misma. Si yo tengo una denuncia por tocamientos indebidos, tengo que registrarlo con la categoría adecuada, ¿no? Dentro del CIMEX tenemos la categoría violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo. Cuando yo elijo esta opción, se me aperturan 4 opciones más. Una es hostigamiento y acoso sexual, 2, violencia sexual, 3, tocamientos indebidos y 4, violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos. Entonces, para el cumplimiento del tramo 2, tengo que registrar dentro del plazo de los 2 días hábiles desde que fue derivado a los órganos competentes, comisión o secretaría técnica, y también tengo que registrar de manera adecuada. Si yo tengo un caso de violencia sexual en contra de un estudiante, yo no lo puedo registrar en el CIMEX como abuso de autoridad o negligencia en el desempeño de las funciones. Yo tengo que registrar la información de la denuncia en sí misma. Si posteriormente, luego de las indagaciones, ¿no?, o investigación que realice la comisión o la Secretaría Técnica, determinen que se trata de otro hecho, ¿no? Este hecho este, va a ser elegido dentro de la opción de informe preliminar, ¿no?, en las etapas siguientes. Pero hay que recordar que en la etapa de ingreso de expediente yo registro la información de la denuncia en sí misma. Si luego de la investigación
la comisión o secretaría técnica determinan que se trata de otro hecho denunciado, esto yo lo puedo señalar en las siguientes etapas del CIMEX. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta al momento de registrar los casos de presunta violencia sexual en el CIMEX? Tengo que tener en cuenta eh, que se ponga o se coloque la fecha correcta de los hechos, ¿no? Se coloque la fecha correcta de ingreso a la comisión o la secretaría técnica, ¿no? Y si se trata de un caso de violencia sexual en contra del estudiante, elegir la opción correspondiente. La categoría correspondiente que es violencia sexual en contra del estudiante por parte del profesor o personal administrativo. Si cuenta este caso con separación preventiva, también tengo que registrarla, ¿no? Registrar el documento y la fecha. Consignar el DNI del denunciado y registrar, como registrador del CIMEX, tengo que registrar la información, las denuncias administrativas que están a cargo de las comisiones o secretarías técnicas de la entidad. También a lo largo del tramo 1, ¿no? Varias UGELs nos hacían a consulta. Yo no tengo secretaría técnica y mis casos los ve la secretaría técnica del ADRE o del AGRE. En este caso, como la UGEL no tiene una secretaría técnica y esto ha sido asumido por la Secretaría Técnica de la DRE y GRE, este caso debe ser registrado por el registrador CIMEX de la DRE y de la GRE. Hay que recordar que yo tengo que registrar los casos que están a cargo de mi entidad. Si ese caso está siendo investigado por la Secretaría Técnica de la DRE o de la GRE, tiene que ser registrado por el registrador CIMEX de la DRE y de la GRE. Hasta, hasta aquí he concluido con la primera parte en relación al tramo 2, ¿no? Ese es el número del Ministerio de Educación y el anexo del equipo CIMEX, y ese es el correo para cualquier consulta. Consultas, @minedu.gov.pe. Ahora vamos a darle el paso al especialista Marco Chunga para la segunda parte de la asistencia técnica. Mi nombre es Marco Antonio Chunga. Eh, Voy a hablar básicamente de la parte de registro de información en el CIMEX y su vinculación con el CICB. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Bien, recordarles por favor que registren su asistencia en el registro, en el formulario de registro de asistencia que tienen al lado derecho del chat. Para poder tener un mejor control de la asistencia y poder compartir con ustedes los documentos generados en esta reunión, ya sea el PPT de la abogada Gretel o la presentación que voy a hacer yo. Voy a pasar la primera diapositiva porque es una diapositiva que ya hemos trabajado. Repito, voy a entrar solamente al lado operativo del CIMEX, cómo registrar los casos, cómo usar el módulo de la bandeja de CICB. El primer problema que presentamos en el CIMEX y un poco que se hacía tedioso esto es cómo es el acceso al sistema informático monitoreo expediente CIMEX. Como ven ustedes aquí, básicamente nosotros tenemos que ingresar a esta dirección w3.peroeduca.pe, con lo cual vamos a obtener esta pantalla que tenemos aquí. Esta pantalla, en la primera línea al lado derecho, tiene una opción de inicio sesión, la que nos va a permitir generar un enlace donde ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Este usuario y esta contraseña nos va a permitir que solamente a esta información accedan las personas que tengan eh, acceso o autorización para acceder a esta información, ya sea a registrarla o a visualizarla. Para estar acreditado, ya Greta les ha comentado cuáles son los requisitos para poder acceder al sistema. Una vez que han ingresado su usuario y su contraseña, va a aparecer esta pantalla donde ustedes, visualizando al lado derecho su nombre y su apellido, es un indicativo, o el sistema le da una indicación de que ya pueden acceder al CIMEX. Y lo único que hay que hacer es modificar en nuestra línea de dirección el w3.peroeduco.pe y aumentarle el mensaje CIMEX. Al hacer eso, lo que va a pasar es que nos va a mostrar nuestra pantalla ya del CIMEX. Lógicamente, este es un pantallazo, como ustedes bien lo conocen, pero está ocultando los factores de datos personales, ¿no?
Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta en CIMEX. Por algo ustedes, los que tienen acceso al CIMEX, firman un compromiso de confidencialidad en el tratamiento de datos personales. Estos datos no se pueden mostrar, así que siempre hay que protegerlos. De esta manera, como les comentaba hace un momento, pueden acceder al CIMEX de la manera más sencilla y fácil que podamos tener. Pero vamos un poco a la integración y registro de casos de violencia sexual en contra del estudiante del CIMEX al CICB. ¿Por qué lo hemos titulado así del CIMEX al CICB? Porque hay casos que llegan primero al CICB y luego se registran en el CIMEX, como hay casos que primero se registran en el CIMEX, que llegó la denuncia, y luego aparecen en el CICB. En esta mirada vamos a ver cuándo el caso aparece del CICB al CIMEX. Para esto han notado todos que cuando ingresan al CIMEX aparece una pestaña desde el año pasado que se llama Expedientes ICB. Es la pestaña a la que Gretel se refería como bandeja ICB. En esta pantalla le va a dar estos resultados, no a todos. Si esto les aparece vacío, significa que ningún expediente del CICB ha sido derivado al CIMEX. Derivado en el sentido que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Si bien es cierto, el reporte del CICB nace en la institución educativa, este reporte del CICB en la institución educativa, en los casos de violencia sexual en contra del estudiante, va a generar la aplicación de una medida preventiva, va a generar que se notifique o se informe al órgano competente, policial o judicial, sobre el hecho, y estos dos elementos van a derivarse a la UGEL. Cuando se cumple con estos criterios de la separación preventiva, de la derivación del expediente al órgano competente y a la UGEL, automáticamente ese expediente va a aparecer aquí. Es decir, no todos los casos del CICB aparecen aquí. ¿De acuerdo? Entonces, una vez teniendo eso, yo voy a trabajar sobre el caso 001-23 que está marcado aquí. Vamos a presuponer que este caso está en el CICB, pero no está en el CIMEX. Así que vamos a registrarlo. ¿Qué debo hacer yo? Debo hacerle clic a la lupita de acciones y automáticamente CIMEX me va a mandar una pantalla como la que tengo aquí, verificar expedientes ICB. Automáticamente en esta sección, me va a mostrar toda la información del expediente registrado en el CICB. Por obvias razones, nosotros hemos ocultado la información que es confidencial. Hemos dejado el número del expediente, el número de casos ICB que se visualiza en el CIMEX, la fecha en que se derivó este expediente a la IGET. Esto nos asegura que el expediente ya llegó a la IGET. De repente todavía no se lo han pasado a la Comisión de Procesos Disciplinarios o Secretaría Técnica, pero tenemos la certeza que ya está en la IGET. Tenemos la fecha de los hechos, tenemos el tipo de caso, la subclasificación, tenemos quién es el agresor para el CICB, para nosotros es el denunciado, y tenemos la aplicación de la medida preventiva aplicada en el CICB. La DRE, la UGEL y la entidad. Y debajo tenemos un cuadro que dice denuncias relacionadas con el encausado. En diapositivas adelante le voy a explicar qué quiere decir esto, pero en este caso, el 001 que estamos trabajando, es un caso que no está registrado en el CIMEX. Como yo quiero integrar este caso con el CIMEX, lo que tengo que hacer es activar la opción de aprobar. ¿Cuándo debo dar esa opción de aprobar? Como hace unos momentos Greta les comentaba, tenemos que hacer que ese expediente en físico les llegue a ustedes, a la Comisión de Procesos o a la Secretaría Técnica. Cuando yo ya tengo esa denuncia en físico, que es donde yo empiezo a actuar, ya hago esta opción de aprobar. Cuando yo hago esa opción de aprobar, CIMEX me va a preguntar, ¿realmente deseas proceder con el registro del caso si se ve en el CIMEX? Si yo le pongo a aceptar, ¿qué va a pasar? Que automáticamente de esta pantalla donde estaba en la bandeja de expedientes ICB, voy a pasar a la pantalla de ingreso de expedientes del CIMEX y automáticamente se van a precargar los datos que se obtienen del CICB.
¿Qué debemos de completar nosotros como usuarios del CIMEX, de la Comisión de Procesos Disciplinarios o de la Secretaría Técnica? Debemos completar los datos específicos de nuestra entidad, de nuestra oficina. ¿Quién es la persona encargada del expediente? ¿Con qué documento nos dieron ese expediente? La fecha en que ingresó a la comisión, es decir, la fecha en que nos dieron el expediente. ¿Quién nos remitió el expediente? ¿Cuál es el tipo de falta? ¿Y quién es la comisión encargada de esto? Es decir, esta integración va a hacer que el ingreso de la información por hechos de violencia sexual en contra del estudiante sea más práctica, sea más rápida, porque ya tenemos la información obtenida del CICB. Es decir, debemos de completar solo algunos datos. Cuando yo completo esta información y grabo el expediente, automáticamente el expediente ya va a estar relacionado entre el CIMEX y el CICB. Es decir, el caso del CICB 23081C8A60, correspondiente al señor tal, ya tiene su correlato en el CIMEX con este número de expediente. Entonces, de esa manera nosotros abordamos los casos de expedientes que lleguen del CICB y del CICB los jalamos al CIMEX. Pero ¿qué pasa en el sentido inverso? ¿Qué pasa cuando yo ya tengo un caso registrado en el CIMEX y después de un día, de 2 días o de un tiempo no establecido, llega el expediente al CICB? Entonces, allí tenemos otra mecánica. Vamos a asumir que estamos en la bandeja de expedientes ICB y estamos viendo el expediente del caso 230, 1185-4C, que llegó al IGED con un expediente 0105-2023 y llegó en esta fecha. Vamos a trabajar sobre este expediente. CIMEX automáticamente, igual que en la pantalla anterior, en la explicación anterior, te jala los datos propios del CICB, todos los datos propios del CICB, y te dice: mira, he encontrado un dato coincidente en el CIMEX. Es decir, ese expediente ya estaba registrado en el CIMEX. Es decir, primero llegó el expediente al CIMEX y luego apareció en el CICB. Como yo tengo la certeza que este es el expediente, lógicamente, antes de relacionarlo, regreso a la pantalla de mis expedientes y verifico que este expediente sea exactamente igual. A nivel de sistemas, encuentra el mismo denunciado, encuentra la misma DRE, encuentra la misma UGEL y encuentra una aproximación en los hechos denunciados, en la fecha de los hechos. ¿De acuerdo? Como ven, encuentra una aproximación en la fecha de los hechos. Como le da la cierta proximidad de que este sea el mismo caso, yo puedo hacerle clic a acciones y en acciones automáticamente me va a decir: ¿está seguro que usted va a relacionar este caso del CICB con este caso que ya está registrado en el CIMEX? Yo al hacer esto, automáticamente ese caso ya va a estar relacionado. Ya generé un vínculo entre estos dos expedientes. Y en las dos miradas que les estoy dando, si llega primero en CICB y después al CIMEX y después al CIMEX o al CICB, ya estoy cumpliendo con el indicador 6.1, el cual nos convoca a esta reunión. Esas son dos miradas. ¿Qué pasa cuando a mí me llega un expediente que no es competencia de la Comisión de Procesos Disciplinarios o de la Secretaría Técnica? En esos casos tengo que rechazar este expediente de esta integración de datos. Eso se puede dar por múltiples razones, que las hemos detallado, hemos puesto 3 en la lámina siguiente para que tengan presente qué hacer en esos casos, ¿no? Por ejemplo, vamos a asumir que este caso, el caso 0088-2023 de código de CICB tal y de fecha, es un caso que no nos corresponde a nosotros. Yo simplemente lo selecciono y le voy a activar la opción que dice rechazar y archivar. Con lo que el módulo de integración de casos del CIMEX y el CICB lo que va a hacer es decirte: bueno, bacán, vamos a rechazarlo, pero explícame cuál es el motivo de este rechazo. Nosotros hemos puesto aquí en la parte inferior: es importante indicar el motivo de rechazo de los expedientes. Por ejemplo, el caso corresponde a una institución educativa privada, es decir, el caso que estamos presentando en esta pantalla corresponde a una institución educativa privada que no es competencia de la Comisión de Procesos Disciplinarios o de la Secretaría Técnica.
Puede ser que la persona denunciada no tiene vínculo laboral con la UGEL al momento de la comisión de los hechos. Entonces, esta persona cometió este hecho cuando no tenía vínculo laboral con la entidad, por lo cual tenemos que especificarlo y rechazar esa integración de datos entre el CIMIC y el ICB, porque no es competencia de ustedes, no les corresponde. Y otro caso podría ser que el caso corresponde, es decir, este caso que tenemos aquí, este caso que tenemos aquí, corresponde a un profesor, a una falta cometida por un profesor que trabaja en un COAR y no tiene vínculo laboral ni con la UGEL ni con ADREL. En esos casos, estos expedientes del CICB tenemos que rechazarlos. Lógicamente, indicando cuál es el motivo de ese rechazo. No es lo rechazo porque quiero rechazarlo, tengo que explicar por qué lo estoy rechazando. Luego, estamos incorporando aquí unas opciones, cómo es el registro de casos de violencia sexual en contra del estudiante en el CIMEX. Porque en una de las miradas que hemos puesto es cómo hago cuando vinculo un caso que está en el CIMEX, pero no está en el CICB y llega luego en el CICB. Pero hay algo donde estamos cometiendo, digo estamos porque nosotros también cometemos algunos errores aquí, que tenemos que solucionar y tenemos que tratar de mejorar entre nosotros como equipo del sector de educación. Entonces hemos puesto el registro de casos de violencia sexual en contra del estudiante. Siempre hay que tomar en cuenta cuando yo registro un caso de este tipo de violencia sexual en el CIMEX, seleccionar la opción adecuada en hecho denunciado. Hemos encontrado muchos casos que en hecho denunciado han puesto, en vez de poner la opción violencia sexual en contra del estudiante, han puesto otro hecho. Y en otro hecho han puesto violación sexual a un alumno. Verifiquen siempre la opción de violencia sexual en contra del estudiante y la subclasificación que tenemos aquí. Esta subclasificación incorporada en el CIMEX va acorde a las opciones que están establecidas en el CICB. Justamente hemos incorporado esto del año 2019, justo antes de pandemia, para poder hacer un match y poder hacer que estos tipos de casos tengan su correlato con un reporte en el CICB y su correspondiente proceso disciplinario, que ustedes lo manejan mejor que nosotros. También en el caso del CIMEX, cuando yo selecciono violencia sexual en contra del estudiante, estoy obligado a definir el número de encausados. El número de encausados siempre tengo que definirlo. Y también debo de entender que cuando yo defino este hecho en el CIMEX, debo de estar obligado o estoy obligado a poner el DNI de la persona. No puedo en el CIMEX poner un hecho de violencia sexual en contra del estudiante y decir que la persona no está plenamente identificada, porque se entiende que esta persona tiene una medida preventiva y para aplicarle la medida preventiva yo necesito tenerlo identificado. Algo más que le había comentado Gretel en su exposición. En algunos casos hemos encontrado que en hecho denunciado han puesto otro hecho y han puesto violación a alumno, porque así lo recibieron. El momento de solucionar y clasificar bien el hecho denunciado, si ya lo ingresamos mal, es en el informe preliminar. O de repente no lo ingresamos mal, si no lo ingresamos como llegó. Entonces, en la opción de informe preliminar, yo tengo la posibilidad de solucionar estos casos. Cambiar el hecho enunciado, ponerlo de la manera y seleccionar la subclasificación. También hay que tomar en cuenta que cuando yo registro un expediente en el CIMEX, siempre debo de poner el número del expediente primero y hacerle clic a la opción que dice buscar en CICB. Esta es una relación preliminar del número del expediente con algún caso del CICB. Si yo no fui a la bandeja de expedientes ICB y puse un número que está en esta bandeja, y pongo ese número acá y le hago clic a buscar, automáticamente CIMEX te puede decir, ¿sabes qué? Hay un dato relacionado con un caso registrado en el CICB. Revísalo para que puedan integrarse. Si no encuentra ningún dato, te va a decir la búsqueda no encontró ningún dato relacionado y puedes continuar. Por eso hemos puesto algunas consideraciones aquí para la actualización de la información, el hecho enunciado, la fecha de los hechos, la medida preventiva y otros, ¿no? Recomendamos siempre
revisar constantemente la bandeja de expedientes ICB en la mirada del indicador en el cual nos convoca a esta reunión, ¿no? Si encuentran un registro en el CICB y la denuncia en físico no ha sido derivado a la CEPAT o a la Secretaría Técnica, debemos realizar las gestiones para la búsqueda del registro de ese expediente. Porque recuerden que cuando el expediente en el CICB ya aparece en la bandeja del CIMEX, en la bandeja de expedientes CICB del CIMEX, significa que ese expediente ya llegó en físico a la UGEL y deberíamos de atenderlo de manera prioritaria. También indicamos que en el registro de un expediente en el CIMEX es importante activar siempre la opción de buscar, justo lo que les comentaba un momentito, ¿no? Para realizar una búsqueda previa en el CICB para encontrar alguna coincidencia según el número expediente. También considerar en los casos de violencia sexual en contra del estudiante por parte del personal docente administrativo la selección correcta de la subclasificación. También recomendamos que para actualizar los estados de las denuncias, en el CIMEX, ingresado, informe preliminar, instaurado, informe final, decidido, conforme al estado del expediente. En la exposición anterior les comentaban que a veces hemos llamado por casos mediáticos, casos que suceden en las regiones, en Lima, y nos preguntan a nosotros, llamamos a las UGELes con el número del expediente y el caso figura como ingresado. Y cuando llamamos a la comisión, esta persona ya ha sido destituido o de repente ya fue instaurado o iniciado su proceso, pero en el CIMEX sigue como ingresado. Entonces, cuando nosotros reportamos esa información a alta dirección, decimos, bueno, el expediente está ingresado, cuando en realidad ya fue decidido o instaurado. Entonces, lo ideal es caminar juntos. Si el expediente ya tiene un informe preliminar, registramos el informe preliminar. Si el expediente ya se sacó la resolución de instauración, registramos eso, esa información de instauración. De esa manera tenemos la información a la mano, ustedes y nosotros, y cuando hay un caso mediático podemos brindar la mejor información de ese caso en específico. Sobre el envío de los cargos de recepción de los expedientes de violencia sexual en contra del estudiante. El tramo 2 del indicador les pide ahora a ustedes que envíen el cargo de recepción de la denuncia cuando le llegue a la comisión o la Secretaría Técnica, que es una acción nueva al tramo 1, porque el tramo 1 no se pedía esto. En el tramo 2, específicamente, necesitamos saber cuándo recibieron ustedes la denuncia para poder hacer la medición del cumplimiento de ese indicador. Por ejemplo, este es un cargo que nos llegó el lunes. Entonces, en este caso están informando sobre un presunto caso de violencia sexual, siempre cuidando el tema de los datos personales. Y tenemos aquí que ese caso llegó a la CEPAT el 4 de julio del 2024. Ese cargo, esa foto, ya sea en JPG, ya sea en PDF, lo envían de manera virtual al correo cimex-cargos@minedu.gov.pe. Nosotros nos vamos a encargar de recepcionar toda la información que ustedes nos envíen y sistematizarlo, ordenarlo en un archivo Excel de tal manera que podamos tener un cotejo. Pero no esperemos llegar hasta el 15 de octubre, que es la fecha límite, para enviarnos la información. Porque imagínense que el 15 de octubre todas las UGELes nos manden estos cargos y nosotros tenemos que sistematizar eso para el 17 de octubre. Entonces es más fácil para ustedes que apenas les llegue una denuncia, le toman la fotografía y lo envían vía correo electrónico a este correo que tenemos activo nosotros aquí para poder hacer el orden o sistematización de eso. Pero eso es lo que le pedimos. Alguien nos podría decir, bueno, pero nosotros no tenemos este expediente físico, tenemos expediente virtual. Envíenos la pantalla de esa captura de pantalla donde en el sistema a usted le enviaron la denuncia y ustedes reciben, en el sistema les indica la fecha en la cual recibieron. No tienen ese sello, pero tienen esa fecha. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes respecto al trabajo operativo del CIMEX. Ustedes saben que si tienen alguna duda, nos pueden llamar a ese número 01615-580 al anexo 26614. Disculpen si a veces no podemos responder porque tenemos una sola línea y tenemos 252 IGET a nivel nacional a las cuales queremos atender.
Entonces, a veces está ocupado, a veces no podemos contestar porque también tenemos nuestros celulares. La mayoría de ustedes tienen, creo, nuestros celulares. Pueden hacernos las consultas a través de este correo electrónico. En la medida de lo posible, tratamos de responder en el día o al día siguiente, entendiendo la sobrecarga. Si no le respondemos, llámenos por teléfono, y díganos, envíe un correo y no he recibido respuesta, trataremos de atenderlo lo antes posible. Gracias por su presentación y continuamos. No se olviden de llenar su asistencia en el formulario de asistencia. Ese es todo de mi parte. Muchas gracias. Nuevamente estamos conectados. Ahora nos toca absolver las preguntas que han realizado a través del chat. Recordar nuevamente que por favor registren su asistencia porque es muy importante saber qué UGELs, DRE y GRE han asistido. Al final también de la solución de las preguntas se va a compartir el enlace para la encuesta de satisfacción. Y una vez que ustedes llenen esta encuesta van a poder descargar las PPT tanto de Marco como las mías que se han compartido en esta asistencia técnica. Ahora, iniciamos con las preguntas. Ya. La primera pregunta es, según el artículo 6.25, numeral 14 de la resolución viceministerial 091-2021, Minedu, establece como función del secretario técnico asegurar el registro y permanente actualización de los expedientes en el CIMEX, debiendo observar los plazos establecidos en la norma técnica. Creo que este ha sido un comentario más que una pregunta. Mm, Luego, la siguiente pregunta es el artículo 8.4 de la resolución ministerial 091-2021 Minedo establece como responsabilidad funcional de forma individual los actos que vulneren la ley practicados en el ejercicio de la función. Es decir, designar como registrador del CIMEX a una persona no abogada o no secretaria técnica es completamente ilegal y con sanción disciplinaria. Hay que recordar que al inicio de la exposición yo distinguía dos momentos, ¿no? El primer momento les hablaba de la base legal que regula el uso del CIMEX, ¿no? La base legal referente netamente al sistema CIMEX, ¿no? Entre ellas estaba la resolución ministerial 636-2018 Minedu. De acuerdo a la resolución ministerial 636-2018, no es requisito fundamental o indispensable que el registrador de mi entidad sea el secretario técnico de la CEPAT o el secretario técnico de la ley Servir, sino la resolución ministerial me dice que yo como titular de la entidad puedo designar a cualquier servidor de la misma. ¿Ya? Muchas veces nos indican, no tengo secretario técnico en mi UGEL, en la CEPAT, no tengo secretario técnico de la ley Servir, por ello no he designado un registrador del CIMEX. No, pero hay que recordar que cualquier servidor de la entidad puede desempeñar la labor de registrador del CIMEX. La norma no me dice como requisito que sea el secretario técnico ni de la comisión ni de la ley Servir. Ahora, siguiente pregunta. Si el registrador del CIMEX sale de vacaciones, ¿qué nos reemplaza? Interesante pregunta. Hay que recordar que como entidad yo siempre tengo que tener un registrador del CIMEX de manera permanente, todo el año, los 12 meses, porque durante todo ese tiempo siempre van a ingresar denuncias, ya sea a la comisión o a la Secretaría Técnica. Entonces, si yo preveo que mi registrador en algún momento va a salir de vacaciones, como entidad puedo tener más de un registrador, de tal forma que si uno sale de vacaciones, queda la siguiente persona que ya tiene acceso habilitado en el CIMEX para que continúe con el registro de las denuncias. Hay otra pregunta, la denuncia que ingresa a la comisión permanente es la que se registra en el CIMEX. ¿Qué pasa si hay un registro en el CICB y el especialista de convivencia escolar no lo reporta a la CEPAT? Mi UGEL no ha cumplido con los compromisos porque hay un vacío. Sí he hecho la consulta por escrito, pero hasta ahora no responden. Por favor, una respuesta. A ver, dice. Acá indican que hay una denuncia, un registro en el CICB que no ha pasado a la comisión permanente, ¿no? Hay que recordar que para el cumplimiento del tramo 2, ¿no? O para el cumplimiento del indicador 6.1, esto tenía que hacer una tarea conjunta, ¿no? Entre convivencia escolar de la UGEL o de la DRE, los secretarios técnicos de la ley Servir
las comisiones permanentes o especiales y el registrador del CIMEX, ¿no? Quiero compartir nuevamente con ustedes mi pantalla para compartir el cuadrito. Este cuadrito quiero compartir con ustedes. ¿Por qué les digo que es una labor conjunta? ¿No? Porque en un primer momento tenemos una denuncia que puede provenir de un reporte si se ve o no, y esta denuncia va a ingresar por mesa de partes de la UGEL o del ADRE o del AGRE. Una vez que esta denuncia esté en mesa de partes, de acuerdo al régimen laboral del denunciado, se va a determinar a dónde la deriva, si la derivo a la comisión o la derivo a la Secretaría Técnica. Y una vez que ingresa esta denuncia a estos órganos, comisión o Secretaría Técnica, recién entra a trallar el CIMEX. Es decir, desde que ingresa la denuncia a cualquiera de estos órganos, yo tengo como plazo máximo 2 días hábiles para registrar en el CIMEX. Si esta denuncia no es derivada a ninguno de estos dos órganos, yo no tengo nada que registrar, no tengo información para registrar. Entonces, para el cumplimiento del tramo 2, primero tengo que conocer cuáles son los reportes del CICEBE que tiene mi entidad entre el 1 de febrero de 2024 hasta el 30 de septiembre. ¿Y cómo puedo conocer estos reportes? A través de la pestaña de integración CICEBE-CIMEX o con el área de convivencia escolar. Por eso es una labor coordinada, tengo que estar en constante comunicación, ¿no? Y esto es conforme se organice de manera interna la UGEL. Entonces, si yo quiero cumplir correctamente el tramo 2, tengo que organizar a mis áreas correspondientes dentro de mi entidad. Ahora, continuamos. Siguiente pregunta. Buenos días, mi consulta es, tengo un caso de presunta violencia sexual de un docente a un estudiante. La UGEL recibió por mesa de partes el documento emitido por el director de la institución educativa. Mesa de partes lo derivó a la dirección de la UGEL y el director derivó el documento al presidente del titular de la CEPAT. ¿Es correcto este procedimiento? Ahora quedaría que el presidente de la CEPAT mande a la Secretaría Técnica de la CEPAT o sería que dirección mande a la Secretaría Técnica de la CEPAT o directamente. ¿No? Hay que distinguir varios momentos en el proceso de atención de una denuncia, ¿no? La primera es cuando ingresa la denuncia a mesa de partes de la entidad. En este momento, cuando estamos en la primera etapa, la denuncia se encuentra ubicada en mesa de partes, va a depender de cómo se organice de manera interna esa entidad. Cada entidad tiene un proceso de atención de sus denuncias. Una vez que la denuncia es derivada a la comisión permanente o a la Secretaría Técnica, recién entra a tallar el CIMEX, pero para registrar esa denuncia en este aplicativo, en esta base de datos. Preguntas relacionadas al trámite de atención de una denuncia, ya sea que ha sido derivada a la comisión, en este caso la pregunta es derivada, es una denuncia contra un docente, estas consultas tienen que ser formuladas a la Dirección Técnico Normativa Docentes, DITEN, del Ministerio de Educación. El equipo CIMEX entra a absolver o entra a tallar desde que la denuncia es derivada de estas comisiones o secretarías técnicas y referente a la información que debo registrar en el CIMEX. Si son consultas netamente sobre el procedimiento de atención de una denuncia sobre docentes, tienen que ser absueltas por la Dirección Técnico Normativa Docentes DITEN. Siguiente pregunta. Si tengo más casos en el CICEBE y menos casos en el CIMEX. Ya. En la parte de mi exposición les indicaba que habían 3 perfiles, ¿no? 1, perfil registrador; 2, perfil administrador; y 3, administrador regional, ¿no? El administrador y administrador regional tenían como función común supervisar que el número de denuncias que se encuentran en sus órganos competentes, es decir, comisiones y secretarías técnicas, sea acorde con el número de expedientes registrados en el CIMEX. Pero puede pasar el caso de que ingresan, supongamos, ingresan 5 denuncias contra una misma persona por los mismos hechos, y es contra un mismo docente. Las 5 denuncias ingresan a la comisión permanente del UGEL. Ya, ingresaron las 5 denuncias a la comisión permanente de la UGEL. Entonces, esta comisión permanente, en autonomía de sus funciones, es quien va a decidir cómo va a tratar estos expedientes, si los va a tratar de manera individual o los va a acumular en un solo expediente.
y de acuerdo a la decisión que tome la comisión, es lo que se va a registrar en el CIMEX. Porque recordemos que en el CIMEX refleja el trámite del expediente en físico de acuerdo a las actuaciones que realiza la comisión o secretaría técnica, quienes son autónomos en la toma de sus decisiones. Entonces, si la comisión decide que estas 5 denuncias las va a tramitar en expedientes individuales, entonces voy a registrar en el CIMEX 5 expedientes. Pero si la comisión decide trabajarlos en un solo expediente, se va a registrar en el CIMEX un solo expediente. Dice, siguiente pregunta, si por algún motivo de fuerza mayor no se pudiera registrar dentro de los 2 días, ¿qué medida se toma? Eso se va a evaluar de acuerdo al caso concreto, ¿no? De acuerdo a lo que alegue la UGEL en su momento. Ujú. Dice, un caso de registro en el CICB que no ha sido comunicado a la CEPAD. Como les indicaba, es el cumplimiento del tramo 2 o cualquier atención de una denuncia que provenga de un reporte CICB es una tarea coordinada, una coordinación interna en la entidad. Yo como entidad tengo que coordinar a todas mis áreas, convivencia escolar, secretaría técnica, comisión y CIMEX, ¿no? Y establecer el flujograma de atención de una denuncia. Cada entidad tiene un procedimiento el cual tiene que activarse cada vez que ingrese una denuncia. Eso ya es una organización interna de cada entidad. Bueno, me toca responder algunas consultas que han llegado directamente a mí. Dice, ¿por qué los números de registro del CICB no figuran a registrar en el CIMEX? Ya. Sí figuran. Voy a compartir un ratito la pantalla para que puedan ver algunas cosas que de repente se me han pasado al momento de hacer la presentación. Siempre es bueno tratar de encontrar estos temas para poder ver mejor la opción, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los números del CICB no figuran en el CIMEX? Si vemos un poco la presentación que les hacía hace un momento, y aquí lo tenemos, vamos a encontrar que aquí en el CIMEX se graba el número de casos CICB. O sea, sí se quedan registrados los números de expedientes de los casos CICB en el CIMEX. Eh, Aquí están los casos de números CICB. O sea, la relación es completa y los casos sí se notan. Y a raíz de que leí un poco la consulta, me atreví a hacer una diapositiva más al final que también la vamos a compartir. En el CIMEX también tiene una opción de reporte de integración de casos del CIMEX ICB. Es decir, a través de esta reportería, que está en la opción de reporte del CIMEX, donde va a haber una opción que dice integración CIMEX ICB, van a obtener un resultado donde le aparece el número del caso de ICB, el número expediente de IGET, el número con el que se grabó en el CIMEX. Es decir, en el reporte también figura el número de caso de ICB y te aparece más información que está oculta aquí porque si no, no se puede notar y también son datos personales que no se deben demostrar. Pero en la última columna también te dice estado actual del expediente. Por ejemplo, si este caso fue ya integrado, te va a decir que fue integrado y en esta etapa se integró el expediente. Estos que dicen pendientes son casos que deben de aparecer en tu bandeja de expedientes ICB. ¿De acuerdo? Es decir, los casos sí se logran visualizar en la pantalla del CIMEX, sí se visualizan los casos. ¿De acuerdo? Bien, voy a la siguiente pregunta. Aquí voy. La siguiente pregunta me indican, la pregunta de María Enciso de la UGEL 4. Nos dice, la bandeja de integración CIMEX-ICB en los casos de violencia sexual influyen al momento del registro en el CIMEX, porque quien valida el reporte CICB es el responsable de convivencia. Porque llega una denuncia de presunta violencia sexual a la CEPAD, pero no está en la bandeja de integración y tenemos que esperar que se validen los datos de consignación en el CICB. ¿Qué hacer en estos casos si pasan los 2 días hábiles? Para efectos de la medida del indicador, lo que se mide es que ese caso de violencia sexual en contra del estudiante que llegó a la comisión, con esa fecha, desde esa fecha que le llegó el expediente en físico,
pasan 2 días y antes de los 2 días, o incluidos los 2 días, debe estar registrado este caso en el CIMEX. Si llega después al CICB o después de una semana CICB se los pasa a ustedes, eso no afecta en la medida. La medida es que ese caso esté registrado en el CIMEX hasta 2 días que ustedes recibieron la denuncia en físico. Por eso en la presentación les mostraba dos formas de integrar los casos. Cuando llegan primero del CICB y cuando llegan después del CICB. Entonces, eso no va a afectar a la medición que van a tener ustedes. Lo importante es que ustedes lo registren en el plazo determinado, 2 días después de que ustedes recibieron ese expediente. Ya. Siguiente pregunta. Si el registrador del año pasado no registró un expediente de denuncia, ya pasó un año, ¿se puede registrar este año? Ya. Hay que también distinguir dos momentos. Uno, un momento antes del indicador 6.1, ¿no? Antes de que existe el indicador 6.1, ya existía una norma que regulaba el uso del CIMEX, ¿no? Que establece que denuncia que es derivada de la comisión permanente, comisión especial o secretaría técnica, tiene que ser registrada en el CIMEX dentro del plazo máximo de 2 días hábiles, ¿no? Denuncias ya sean por abuso de autoridad, negligencia en el desempeño de las funciones, violencia sexual, ¿no? Violencia psicológica, etcétera. Si yo detecto un caso que, no así, que ya ha sido derivado de la comisión o secretaría técnica el año pasado y el registrador no registró esta información en el sistema en su oportunidad, como registrador actual del CIMEX tengo que registrar esta información porque hay que recordar que el CIMEX refleja la cantidad de expedientes que tiene la comisión o la secretaría técnica y refleja la información de esos expedientes. Si el registrador no lo hizo en su momento y yo como un nuevo registrador he detectado eso, lo tengo que registrar en el CIMEX. Siguiente pregunta. Si un docente que agredió a 5 alumnos, tengo que ingresar el nombre del docente por cada agredido. Como les indicaba, el CIMEX es un reflejo de las actuaciones que realiza la comisión o secretaría técnica. Si tengo 5 expedientes contra un mismo denunciado, va a depender de la decisión que tome la comisión, ¿no? Porque hay que recordar que la comisión, de acuerdo, es autónomo, es un órgano colegiado autónomo para la toma de las decisiones respecto a la investigación o a denuncias contra docentes. Entonces, si la comisión determina que estos 5 expedientes van a ser tramitados de manera individual, entonces tengo que registrar 5 expedientes en el CIMEX. Pero si la comisión decide que va a trabajar estos 5 expedientes en uno solo, solamente tengo que registrar en el CIMEX un solo expediente. Dice, si el denunciado es extranjero, ¿cómo registro en el CIMEX? En el CIMEX solamente se registran las denuncias, hasta el momento, ¿no? El sistema está diseñado para registrar denuncias solo contra personas que tengan DNI, Documento Nacional de Identidad peruano. Es por ello que el año pasado se les remitió un oficio a la SUGEL y DRE a nivel nacional, indicando que como el CIMEX no estaba diseñado para registrar denuncias contra personal extranjero, ustedes tenían que tener una data propia sobre ello. Siguiente pregunta. Buen día. En caso de un presunto hostigamiento sexual del auxiliar de educación, pregunta, ¿se registra en el CIMEX? Para saber qué registro o no en el CIMEX, tenemos que tener en cuenta si este caso ha sido derivado a la comisión o a la Secretaría Técnica y si estos son competentes o no para investigar este caso. Entonces, si tengo una denuncia contra un auxiliar de educación que ha sido derivada a mi UGEL, sabemos que las denuncias contra auxiliares de educación los ve la Secretaría Técnica, que es una vez que ingrese a mesa de partes, de acuerdo al trámite interno que tiene esta UGEL, y hay un direccionamiento, ¿no? O sea, ya sé, denuncia que ingresa por auxiliar de educación, ¿a dónde se deriva? A Secretaría Técnica. Esta denuncia va a ingresar a Secretaría Técnica y una vez que ingrese a la Secretaría Técnica, yo tengo 2 días hábiles para registrar en el CIMEX.
Bien, la siguiente pregunta me corresponde, dice, buen día. ¿Cómo sé si se han enviado correctamente, se ha enviado correctamente mi información sobre los cargos de recepción al correo electrónico que nos han brindado? La única manera de poder verificar que tu información haya llegado de la manera correcta es que te puedas comunicar con nosotros, nos indicas qué día lo enviaste, de qué correo lo enviaste, y nosotros te podemos indicar si se ha recepcionado el correo o no. Muchas veces pasa porque ponen el guión bajo y al poner el guión bajo ya no es el mismo correo. O a veces se escriben cargos y juntos sin el guión. En algunos casos se nos ha presentado que han puesto marco guión medio, perdón, recepción guión sí, mejor decirme guión bajo, pero han puesto minedu.edu.pe y es minedu.go.pe. Entonces la manera de poder verificar si llegó es comunicarse con nosotros al anexo o al correo electrónico y nosotros le indicamos si llegó, no llegó y si es posible mostrarnos un pantallazo del correo que ha llegado, ¿no? Queridas Grey y Ugeles, hay que recordar que ya se ha compartido en el chat el enlace de encuesta de satisfacción, por favor, complétenlo y una vez que terminen de llenar este formulario van a poder descargar las PPTs tanto de Marco como las mías. Por favor, llenen la encuesta de satisfacción y las Grey y Ugeles que todavía no llenan su asistencia, por favor, también llenar el formulario de asistencia para que nosotros al final podamos visualizar qué UGELs DRE y GRE a nivel nacional han asistido para esta asistencia técnica para la evaluación del tramo 2 del indicador 6.1. Continuamos con algunas preguntas más, ya el tiempo nos ha ganado. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, si el denominador de este compromiso es el número total de reportes ICB sobre violencia sexual contra estudiantes, entonces el responsable del ICB debe coordinar obligatoriamente con el registrador de la CEPAD. Como les vuelvo a indicar, esa es una tarea coordinada. Entonces, si yo sé que mi entidad tiene un indicador que va de la mano con convivencia escolar, con CIMEX, va de la mano con las acciones que realice la comisión, va de la mano con lo que realice Secretaría Técnica, entonces tienen que coordinar, tiene que haber un plan de trabajo, acciones entre estos órganos de mi entidad para poder yo cumplir con esta meta. Entonces, si yo quiero conocer cuántos reportes del CICB sobre el tramo 2 tiene mi entidad, uno, verifico la pestaña de integración CIMEX ICB. Y dos, consulto con mi responsable de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque también estamos detectando que hay casos del CICB que no han sido subidos a la pestaña de integración CIMEX ICB. Mientras no sean subidos y haberse completado las tareas de convivencia escolar, no van a aparecer en las bandejas del CIMEX. Entonces, aparte de yo visualizar la pestaña de integración, tengo que consultar con mi especialista de convivencia escolar de mi entidad. Bien, consulta, dice. Si en el CIMEX se concluye en no instaurado un proceso, ¿por qué cuando se procede a buscar con los apellidos del que fue denunciado ya no aparece? Solo se ubica mediante el número del expediente. Sí, lo que ha pasado ya es que en la versión que se actualizó en el CIMEX, la mirada era búsqueda de información de gente procesada o de gente sancionada. Entonces, cuando ya el expediente ha sido no instaurado, es decir, se archivó, no se encontró responsabilidad, sale del proceso de búsqueda. Es algo que vamos, de acuerdo a esta consulta, vamos a afinarlo para que sí se pueda visualizar. Pero la manera de buscarlo es la que indican de manera correcta allí, ¿no? Buscarlo por número de expediente y lo encuentran. O si sacamos un reporte en Excel de la sección reportes, también van a encontrar ese reporte. La siguiente pregunta es, en la entidad se ha generado un registro erróneo de decisión final, mismo que no se sabe quién lo hizo y necesita ser corregido. ¿Cuál es el proceso que se debe solicitar para saber qué registrador generó este registro y cómo solicitar la baja de dicho registro para subir la información correspondiente? Allí hay dos miradas. Primero, cómo saber quién es la persona que hizo ese registro. Nosotros a través de la auditoría que tenemos podemos saber el correo del usuario que ha registrado cada una de las etapas en el CIMEX. O sea, es decir, si nos envías un correo a consulta-cimex@minedu.gov.pe
desde el correo acreditado como usuario, registrador o administrador de la entidad, en este caso del Eugenio Soprado, nos puede indicar, solicitar el correo de la persona que realizó tal etapa de tal expediente. De la misma manera, si quieres corregir ese mal registro, porque presumo que es un mal registro, también tendrías que enviarnos un correo desde el correo del registrador o administrador del CIMEX de tu entidad, solicitando que al expediente tal se le elimine la etapa de instauración, que es lo que está mal, ¿no? Perdón, la decisión final. Eliminarle la etapa de decisión final. Lo que vamos a hacer nosotros es a ese expediente quitarle esa etapa y tu expediente va a aparecer en el CIMEX como informe final, listo para que puedas actualizar esa información. Recuerda siempre enviar la información del expediente, la etapa que quieras eliminar y el motivo por qué quieres eliminarlo. Ya lo presumo del comentario que puso allí, pero en el correo tienes que ser claro para poder nosotros eh, responder a tu correo y atender tu pedido. La siguiente pregunta dice Eugenio Leoncio Prado. Mi pregunta es, ¿en la entidad se ha generado un registro erróneo de la decisión final? Creo que es la misma pregunta que la anterior. ¿De acuerdo? A través acuerden del correo consultas-cimex@minedu.gov.p pueden hacernos esas consultas para el mantenimiento de la información o datos sobre registros. Hasta ahora tenemos 200 conectados y solamente tenemos que 183 participantes han registrado su asistencia. Por favor, los que faltan de completar su asistencia, terminen de llenar el formulario a fin de que al final de la asistencia podamos visualizar qué UGEL y DRE a nivel nacional han asistido. Por eso es importante que registren asistencia para que representen el porcentaje de UGEL, DRE y GRE a nivel nacional. Vamos con la siguiente pregunta. Esta dice, cuando ingreso a expediente ICB, no hay expediente registrado. Ya. Eh, Hay que recordar que si yo quiero saber cuáles son los reportes del CICB del tramo 2, uno, visualizo la pestaña de integración CICB CIMEX y dos, verifico la información con mi especialista de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la pestaña de integración CICB y CIMEX tiene dos etapas. La primera etapa que está a cargo de convivencia escolar, donde ellos suben los reportes y completan sus tareas. Y una vez que han completado las tareas de acuerdo a sus protocolos, el expediente va a ser visualizado en las bandejas CIMEX de las entidades. Mientras que la primera parte que está a cargo de convivencia escolar no se cumpla, no vamos a visualizar ningún caso. Pero esto no quiere decir que no haya reportes, sí se ve, ¿no? Entonces, si yo quiero asegurarme que efectivamente mi entidad no tiene ningún reporte, a pesar que la pestaña de integración sí se ve, sí me figura en cero, tengo que solicitar la información al área de convivencia escolar. Y si detecto que hay casos que pertenecen al tramo 2 y que no están dentro de la pestaña de integración, también coordinar con el especialista para que lo suba en la etapa correspondiente a convivencia escolar y puedan ser visualizadas en la pestaña de integración. Por eso, esto es una labor conjunta entre las diferentes áreas de una entidad, de un UGEL, de una DRE o de una GRE. Y es de acuerdo a cómo ustedes se organicen de manera interna para cumplir el tramo 2. La siguiente es, se registran los expedientes a partir de que llega a la comisión de proceso o secretaría técnica o al registrador del CIMEX. Hay que recordar que conforme a la resolución ministerial 636-2018, yo registro denuncias administrativas, pero una vez que son derivadas a las comisiones o secretarías técnicas. No desde que es derivada al registrador, sino desde que la denuncia ingresa a la comisión o a la secretaría técnica y se le pone el sello de recibido. Desde ahí yo tengo 2 días hábiles para registrar esta información en el CIMEX. Siguiente pregunta. ¿La remisión del cargo de la recepción del expediente de violencia sexual al correo de la OTEPA se considera hasta el 30 de septiembre?
Hay que recordar que el registro en el CIMEX es dentro del plazo máximo de 2 días hábiles, pero pueden enviar los cargos de recepción hasta el 15 de octubre del 2024, que es la fecha del cumplimiento del tramo 2. Pero por favor, recordando que hay más de 250 IGET a nivel nacional. No esperen el último día para enviar la información porque tenemos que sistematizar la información conforme al orden de remisión. Dicen, en las diapositivas, bien claro, indica pantalla CIMEX, registro de casos de violencia sexual en contra del estudiante en el CIMEX. Entonces, solo se debe registrar casos de violencia, casos de violencia. Recordemos también, hay que distinguir dos momentos, como les digo. Un momento antes de la existencia del indicador 6.1 y otro después. Antes del indicador 6.1, desde el año 2014 ya está oficializado el uso del CIMEX. Desde el año 2014, desde el 15 de julio del 2014 existe el CIMEX como una herramienta, un sistema para que las UGELES y DRE a nivel nacional, ustedes registren la información de los casos que son derivados a sus comisiones o secretarías técnicas, ¿no? La información de las denuncias. A las comisiones y secretarías técnicas no solo llegan denuncias sobre violencia, pueden llegar denuncias por abuso de autoridad, ausencias injustificadas, ¿no? Violencia psicológica, violencia sexual, ¿no? Entonces, en el CIMEX se va a registrar información de las denuncias administrativas, independientemente de que sean violencia o no. Posteriormente, se ha detectado que en específico los casos de violencia sexual ha habido una demora en atención de estos, ya sea porque han sido puestos en conocimiento de la UGEL y nunca fueron derivados al órgano competente, es decir, nunca fueron derivados a la comisión o secretaría técnica. Y como no fueron derivados a estos órganos, no se registraron en el CIMEX. Entonces, para impulsar los casos en específico de violencia sexual que provienen de los reportes ICB, es que este año 2024 el CIMEX está participando de los compromisos de desempeño a través del indicador 6.1, ¿no? Pero esto no quiere decir que en el CIMEX solamente se registren casos de violencia sexual en contra del estudiante. En el CIMEX se van a registrar todas las denuncias administrativas que son derivadas a la comisión o secretaría técnica, ya sea por violencia, abuso de autoridad o por otro tipo de faltas administrativas. Vamos con una pregunta más y cerramos el bloque de preguntas. Dice, ¿está habilitado el registro en el CIMEX y CICB para docentes de institutos superiores bajo el régimen de la ley 30512? Hay que recordar que en la parte final de la resolución 636-2018 Minedu, establece que solamente se registran las denuncias que son derivadas a las comisiones por faltas graves y muy graves y las denuncias administrativas que son derivadas a la ley Servir. Y se exceptúan las denuncias relacionadas a institutos. Es decir, si yo tengo una denuncia por la ley 30512, yo no la registro en el CIMEX. Hasta aquí hemos terminado con el bloque de preguntas, ¿no? El tiempo nos ha quedado corto, pero si tienen consultas adicionales, por favor, no duden en realizarlas a través de nuestro correo electrónico consultas-cimex@minedu.gov.pe. Recuerden que el cumplimiento del tramo 2 es una labor coordinada, ¿no? Tengo que coordinar con mi especialista de convivencia escolar, con las secretarías técnicas, las comisiones y el registrador del CIMEX, porque si la denuncia no es derivada a las comisiones o secretaría técnica, no puedo registrarlo en el no puedo registrar esta información en el CIMEX. Si estamos detectando que hay denuncias que todavía no son derivadas a los órganos competentes, por favor, encauzarlas para que ninguna denuncia, ya sea por violencia sexual o por otro tipo de hechos, no se quede sin investigar. Voy a volver a compartir la PPT donde se visualizan nuestros números. Aquí está el anexo del equipo CIMEX, es el anexo 26614. Y nuestro correo electrónico es consultas-cimex@minedu.gov.pe. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, recordar que los que todavía no han registrado la asistencia es oportunidad para registrar este formulario y poder visualizar qué UGELES, DRE y GRE a nivel nacional han asistido para saber cuáles son los pasos que se debe seguir para el cumplimiento del tramo 2.
y también pueden llenar la encuesta de satisfacción para que puedan descargar las PPT que se ha compartido. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.